y terapeuta Emilio Arévalo, nuevamente con nosotros compartiendo un nuevo tema, ¿no? Recordamos que este programa es completamente para ustedes, con el afán de que toda la información que se brinda por los especialistas, pues la lleven a la práctica, ¿no? Psicólogo. Y pues bueno, el tema de hoy nos parece muy interesante, al menos porque actualmente los problemas en la delincuencia han crecido bastante y la gente culpa al gobierno, culpa a medio mundo, ¿no? Pero el tema de hoy va mucho en los orígenes de esa delincuencia, ¿no, psicólogo? Bueno, yo creo que una cuestión importante, la comentabas tú, licenciado, es el hecho de de echarle la culpa sobre la delincuencia a alguien. Y creo que no, creo que más bien el tema de hoy tiene que ver con buscar precisamente estos orígenes en función de la generación de la delincuencia desde el núcleo familiar, o sea, la familia y la delincuencia. Sí. La familia como originaria de toda esta parte de delincuencia, o sea, digo, a mí me queda claro que la familia es la que nos va dando una serie de cosas en nuestro desarrollo que nos van haciendo personas. Y entonces, obviamente, las decisiones que tomamos ya de adulto tienen que ver con esto, ¿no? Es un poco lo que vamos a ir viendo, cómo se va desarrollando esta parte, cómo se van generando estas, cómo se va generando la delincuencia. Una pregunta que tú en algún momento dado me has hecho es si el delincuente se hace o nace. Sí. Y bueno, yo creo que si bien es cierto que el delincuente tiene una predisposición, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, ¿no? Decían, de hecho hay estudios, ¿no?, de neurociencias donde las personas tienen algo que se llama el síndrome del lóbulo frontal, ¿no? Frontal, que de repente no tienen esa capacidad de tener los impulsos, pero si bien es una parte que, como usted dice, pueden ser propensos, pero no necesariamente tienen que ser delincuentes, ¿no? La predisposición tiene que ver con esa característica de la probabilidad de que suceda algo. Ejemplo, la predisposición a la diabetes quiere decir que en mi familia ha habido diabéticos, pero no quiere decir que necesariamente yo la vaya a desarrollar. Si yo no me cuido, si yo no tomo determinadas cosas, entonces sí la puedo desarrollar. Esa es la predisposición. Y bueno, en la delincuencia también tiene que ver con esta parte. Si bien es cierto, está esa predisposición, sí, también el medio ambiente tiene que ver con esa generación. O sea, la parte de la familia, la parte social y la parte de la propia vivencia de la persona. Sí, sí, sí. ¿No? En un momento dado. Entonces, yo creo que si vamos desglosando toda esta parte, podríamos ir viendo cómo va surgiendo la delincuencia dentro del núcleo familiar, ¿no? Digamos que ya la delincuencia como tal, ya manifestada en la sociedad, ya es la consecuencia de todas las cosas que se han llevado en la familia. Claro, de toda una serie de rompimientos de algunos aspectos que finalmente van generando ciertos patrones. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos empezando primero por definir qué es una familia. Una familia es un grupo de personas que viven juntas bajo el mismo techo y que tienen interacciones entre ellos y que son diferentes estando juntos que separados. Desde la teoría sistémica tiene que ver con esta parte, con esta definición. ¿A qué se refiere? La familia va a ser un grupo de personas consanguíneas o no, que tienen este origen de sangre o no, pero que mantienen ciertas relaciones y ciertas interacciones que finalmente van a ir manejando una cierta característica grupal que se llama identidad. Muy bien.
Digamos Sí. que todas las familias tienen su identidad personal, ¿no? Así Yo como... sé, yo, claro. No es lo mismo los López Gómez que los Gómez López. que ¿Sí me los- explicó? sí, sí, sí. Ujú. Entonces, Es que cada me uno sonó... tiene- Me dije, ¿me alburió? No. Dije, No, me no, quedé no. pensando, Sonó como si fuera, los pero no. Gómez López. dije, no, está bien. Entonces me quedé pensando, solo me quedé pensando, ¿no? Pero es que se me hace muy interesante este tema, psicólogo Arévalo, porque actualmente la delincuencia sí ha crecido, ¿no? Pero yo creo mucho que la gente, en vez de culpar lo externo, ¿no? Y observar hacia lo interno, hacia la raíz pues de toda esta delincuencia, ¿no? Antes de culpar a un gobierno, ¿no? Que, pues, como toda la gente, todos queremos un cambio, pero todos lo buscamos que ese cambio sea externo, ¿no? Que sea a través de fulanitos, de sutanitos, pero yo creo que mucho de la delincuencia también tiene que ver porque actualmente las familias ya no educan, ¿no? Solo cuidan. Es que eso es bien importante. Fíjate, licenciado, que en un momento dado, el hecho de que esté este grupo de personas, Sí. ¿no? Ujú, denominado familia, implica toda una serie de interacciones y una serie de funciones Sí, sí, que se sí. tienen que cumplir, ¿no? Entre otras, está la transmisión de los valores, por ejemplo. Ajá, sí. Y bueno, suceden situaciones en las familias que finalmente van generando esos desajustes. Por ejemplo, la gente piensa que la familia, ahora se habla mucho de democracia y hay que tomar la opinión de los demás, Sí. y ver el voto y todo. Ajá. De acuerdo a la teoría sistémica, la familia no es democrática, es ¿No? una monarquía, porque Sí. las monarquías, ¿cómo se consolidan? En la monarquía hay un rey, hay una reina, que son impuestos por Dios. Sí. Llamémosle aquí, digo, no nos vamos a meter en religión, Sí. pero llamémosle aquí el rey, que es papá, la reina. reina, que Que es es mamá, mamá. y que son dispuestos Ajá. por la naturaleza, porque al momento de juntar al rey con la reina, nacen los hijos. Que vendría siendo el pueblo, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí es donde. Finalmente hay cosas que se pueden compartir, hay cosas en las que podemos colaborar como papás e hijos, pero hay algo que no podemos hacer, Sí. que es compartir el poder. No, y actualmente es completamente contrario, ¿no? A veces son los hijos los que tienen el poder sobre los reyes, por decirlo así. Incluso hay papás que les tienen miedo a los hijos. Ah, sí. Se va a ir. Y si se va, ¿qué voy a hacer? No, pues si se va, no es mi problema, es del otro, porque tiene que ver con una serie de consecuencias. Sí. ¿Sí me explicó? Pero esto obedece a una serie de elementos que se tienen que ir checando. Por ejemplo, las familias ahora han dejado de cumplir con Sí. las funciones tradicionales de la familia. Sí. Sí, bastante. Las familias tenían dos niveles de funciones. Las internas, Ajá. dentro de ese grupo de personas. ¿A qué competían las internas? Las internas tenían que ver con esa protección que ellos mismos tenían que irse dando en función de esa identidad que se está planteando. Esa Sí. protección psicosocial que finalmente tenía que ver con ese sello característico de esa familia. Sí. Tú eres mi hermano y entonces yo Claro. tengo que cuidarte dentro de esa comunidad externa. Ajá. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Tus redes Yo de soy apoyo, tu ¿no? papá, yo tengo que protegerte. Sí. Pero esta parte ya se ha perdido en muchos sentidos. Ya como que más bien se entra en una serie de rivalidades. Ya de lucha de poder, como que se pierde el rol, por decirlo así. Sí, claro. Se pierde totalmente el rol familiar y entonces se incurren en ciertas fallas. Vamos a irlo viendo un poquito más Perfecto. adelante, ¿no? Las funciones externas tienen que ver con esa adaptación que yo
como rey y mi pareja como reina tenemos que darle pues a nuestro pueblo, Sí. a nuestros hijos. Digamos que por eso es monárquica, ¿no? Porque, digo, en una democracia todo se pone a votación, pero en la familia no existen las votaciones. No tendría por qué haber votaciones, ¿no? De que, ¿cómo ven? Si hay consecuencias, votamos. Pues obviamente. Es que no puede haber votaciones. ¿Por qué? Ujú. Porque, por ejemplo, la base de la democracia Sí, es la elección del dirigente. de entrada. Es la democracia extrema, la democracia máxima, el principal precepto de la democracia es que yo elijo cosa se llama, a mi dirigente. Si el pueblo elige al... Ujú. Yo no puedo elegir a mi papá. No, ya Yo te no tocó. puedo elegir a mi mamá. Ya es el que te tocó, ya es... ¿Ese Ah. tienes? Es que me hubiera gustado Brad Pitt como papá y Angelina Jolie como mamá. Bueno, pero ¿qué crees? Pues no es cierto. Tu papá fue Noel Humberto y tu mamá fue Emilia. Ahí está. Ahí está. Ya. Se chingó. Te tienes que adaptar a esa parte. Ujú. Sí. Y a esas características. Y a ese sello que esa familia va poniendo. Sí. Ujú. Y entonces ahí es donde. Ujú. Y es que se pierde, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora veo en la mayoría de los casos familiares que realmente al no ser conscientes los padres, sobre todo de su jerarquía, de esa parte monárquica, le andan pidiendo permiso, por decirlo así, a los hijos, al pueblo, de qué quieren comer, a dónde quieren ir. Y está bien, ¿no? Digo, no que una parte está padre, pero me he dado cuenta que en cuestión de normas, reglas, límites, pues no les piden opinión al hijo si quiere ir a la escuela, si quiere limpiar su cuarto, si quiere lavar su ropa. Y yo quiero pensar que cuando uno está bien consciente de que la familia es completamente monárquica, pues es lo que dice el rey, lo que dice el rey. Exactamente, esas son las funciones externas. Externo. Eso que tú estás planteando. ¿Cómo? Exactamente. Esa acomodación, esa adaptación, esa transmisión cultural Ajá. que yo le voy a hacer a mis hijos. Sí. Ok, yo soy mexicano, mis hijos son mexicanos, los mexicanos tenemos estas tradiciones, los mexicanos tenemos esta educación, los mexicanos tenemos pum, 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 y vamos seleccionando todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces Sí. tenemos que ir dando esas normas de integración Sí. a nivel social, esas normas que van generando una moral personal en función de esa ética, de ir definiendo lo bueno y lo malo para mí, ¿no? Y esa incluso la adaptación tiene que ver, ahora está muy fuerte también el manejo de las normas sexuales. Como Ajá. que tenemos que ir viendo, ¿no? Ese planteamiento. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que se vale y qué es lo que no se vale? Muy bien. Todo esto lo transmite la familia. Y entonces ahí es donde finalmente ante esta normatividad, estas reglas, esta pérdida de rol que se ha tenido, como bien decías tú, los adultos, ¿no? En función de esa jerarquía, que ahorita vamos a ver qué es la jerarquía, tiene que ver precisamente con ese inicio de la delincuencia, esa falta de consecuencias ante las acciones. Digamos ¿no? que al no tener una imagen jerárquica, pues no hay ley, no te sientes obligado a escuchar a nadie, no respetas reglas, no obedeces nada. No hay un elemento que pueda funcionar, que pueda servir de ajustador. Digo, a mí me llamó mucho la atención, hace un año Sí. salió una película muy interesante, ¿no? Precisamente hace un año, en noviembre, salió una película muy interesante ¿Cuál? y que se manejaba, ahorita que comente el eslogan, la gente, todo el mundo lo va a identificar porque Sí. además es muy chistoso. La gente lo identificaba como
control jerárquico, control de poder, cuando se hablaba del poder de la chancla voladora, Ay, la película de Coco. sí, Ajá. el poder de la chancla voladora, sí. Exactamente. Ese era el formato Sí. en donde nosotros fuimos educados. Era Sí. el elemento que mantenía este control de esas normas y no permitía la ruptura de esas normas y Sí. manejaba ese equilibrio jerárquico. ¿Qué pasa? Se pierde Se pierde la chancla. Se pierde la chancla, se elimina cualquier elemento de supresión. Ujú. Sí. Y entonces viene las acciones sin consecuencias. Sí, Ujú. sí, sí. Un poco lo que se ha planteado en algún momento dado, yo puedo hacer lo que yo quiera y no va a pasar nada. Sí, Ejemplo, bueno, va a sonar muy brutal, ujú, sí, sí. pero últimamente hemos tenido en las noticias un caso muy presente, ¿no? Muy dramático de ¿cómo se llama? Del asesinato de la familia Levarón. Ajá. ¿Ok? ¿Por Sí, qué? sí. Pues porque no hay una consecuencia, no ha habido detenidos, no ha habido no ha habido señalados, no ha habido no ha habido Responsable, que alguien se responsabilice de eso, ese ¿no? mecanismo de responsabilidad. Sí, Y entonces, ok, pues yo puedo matar y no pasa nada. sí, Yo puedo robar y no pasa nada. sí. Ujú. Sí, realmente. Puedo violar a una chica, aventarla ahí en los prados de la UNAM, ¿no? Casi semi-muerta, ¿No ¿no? pasa nada? Y no pasa nada. Muy bien. ¿Qué sucede? Al no haber consecuencias, Se pierde. se pierde toda esta estructura del funcionamiento familiar. Y esto viene desde la raíz. Sí, sí, sí. Ujú. Tiene que ver con esta jerarquía que implica la autoridad, ¿no? Sí. Ujú. Sí, Que porque es lo que tú comentabas de la pérdida que tienen los papás ahora. sí, no, ¿no? y es que actualmente parecería que todo es muy anarquista, ¿no? Que el anarquismo pues va en contra de las leyes, de toda esta parte de las jerarquías, ¿no? Pero además justificado, Sí, porque por ejemplo, vamos viendo, basta con que yo sea mujer, me encapuche y entonces se justifique mi odio ante los feminicidios y toda esta parte, y con esa bandera voy y destrozo lo que... Ujú. Y no hay consecuencias. y exacto. Está fuerte. Sí, porque digo, actualmente quiero pensar porque pues ahora actualmente digo, es que es raro porque cualquier persona, digo, antes había personas sanguinarias, ¿no? Y no es que esté clasificando, pero pues había personas que pues nada más se dedicaban a trabajar, a tener una vida tranquila. Y actualmente parecería que hay un odio, ¿no? Un odio así descontrolado en todo, pues no en todo el mundo, pero cada vez más a una persona que le es más fácil golpear, pegar, matar, robar, abusar. Ahora, sí, pero ¿de dónde surge todo esto, licenciado? Tú bien lo dijiste, de la pérdida de la autoridad, de la pérdida de la jerarquía. Jaque mate, Ajá. es decir, Te comes jaque al mano rey, y jaque a la reina. vamos a tirar al rey, ujú, la reina queda, y entonces, todos los que somos aliados de la reina, o todas las que somos aliadas de la reina, va, y no hay consecuencia alguna. ¿Sí me explicó? Sí, Y entonces ahí es donde, digo, es un tema muy delicado, es un tema muy fuerte, sí, porque incluso hay una línea muy delgadita entre el manejo de este tema sí. y lo que tiene que ver con la misoginia, Sí, ¿no? sí, sí. Y con ¿cómo se llama? Con el ay, ¿cómo le dicen? La discriminación
de género. Sí, es que actualmente ya todo es violencia, ya todo está mal, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, yo ahora veo en la escuela, ¿no? Digo, parece mentira, pero a nosotros nos tocó toda esa parte ruda, ¿no? Que no le hacías caso ni al maestro y te llegaba el reglazo en los dedos. No estamos incitando a que las personas retomen esa clase de costumbres, pero yo creo que sí había un poquito más de autoridad y firmeza, ¿no? Sí, el problema es que si esto no se plantea en esa identidad llamada familia, en esa integridad llamada familia, si el rey y la reina no se ponen de acuerdo y manejan una línea directa, Sí. entonces, como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones salimos a hacer fiesta. Sí, y es ¿No? que yo veo, ¿no? Por ejemplo, todas las situaciones que están pasando alrededor del país, sobre todo. No puedo hablar en otros porque no vivo en otros países, pero sobre todo, tú pensarías que es un problema de gobierno, de Estado como tal, pero la realidad es que vamos más para atrás, ¿no? Y la gente puede decir, bueno, entonces es un problema de falta de educación en las primarias, en las escuelas universitarias. Pues no, resulta que tienes que irte más para atrás y resulta que todo se originó en la primera escuela, que era la familia, por decirlo así. Exactamente. O sea, digamos que una sociedad con mucha violencia, con mucha delincuencia, es porque es una sociedad de padres que les falta un poquito más de autoridad con sus hijos. Ujú. Por eso las funciones de la familia. Por eso la función interna, Sí. que tiene que ver con esta protección y vamos cuidándonos entre nosotros, y la función externa, que tiene que ver con ese acomodo y esa culturización en función de las normas y las reglas. Si esto no se cumple, obviamente incurrimos en una falta de valores, y que repercute y que van a irse manifestando con el manejo social. Ejemplo, tú decías a nivel internacional no se puede saber. Hace unos días, no me acuerdo si ayer o antier, Sí. sacaron un video en un noticiero, y era en Estados Unidos, creo que era Luisiana, no estoy muy seguro, pero en donde la maestra termina literalmente a golpes Ah, sí, sí. con sí, un sí. alumno chiquito, no tendría más de, ¿qué?, 10, 12 años, porque el chico no quiso soltar el celular. Wow. En clase. Sí. Ok. ¿Con qué? Digo, me queda claro que la actitud y la actuación de la maestra no fue adecuada. Pero entonces, ¿cómo puedo lograr mantener la atención de mis alumnos Sí. en un salón de clases? Si desde la casa Sí, no, el no padre hay no le- este manejo de consecuencias. Hace rato yo lo decía, toda acción tiene una tiene reacción. una reacción en sentido contrario y con la misma mayor fuerza. Y entonces, si hay una acción negativa, Ah, bueno. la consecuencia va a ser negativa. Sí, no, y es que yo veo que, por ejemplo, eso pasa en todas las áreas, ¿no? Que a veces uno como padre se lava las manos, ¿no? Lo vi mucho tiempo, hubo un tiempo que muchas escuelas me invitaban a dar cursos y talleres y entendías la parte de los padres que decían, es que la maestra o el maestro no le ponen atención a mi hijo, pero tú te das cuenta que el hijo realmente desde la casa, pues los padres no le ponían reglas, no les ponían límites, y el que él tuviera un comportamiento tóxico en la escuela, pues era consecuencia de una crianza negativa, ¿no? Claro. Y ahorita, es como ahorita la gente dice, es que hay mucha delincuencia, es que no hay seguridad, es que no hay otro, pero esa delincuencia que se está manifestando actualmente en el país, pues también tiene que ver con los padres que no supieron, en cierta manera, dar esa crianza positiva, ¿no? ¿Qué educación puede tener mi hijo cuando voy con él en el coche y porque se me cerró un carro, me bajo y le estoy dando de batazos? Sí, eso es lo que llaman Pues, modelamiento, ¿no? Ujú. Aprendizaje vicario. Exacto, es el modelaje que le haces al chico en función de esta parte.
Sí, Entonces, y es que si ya viene ese rompimiento esquemático de reglas, ¿no? no esperes que él sea una persona que no delinca, ¿no? Ay, pues es que nada más se robó el cambio fueron 3 pesos de las tortillas que sobraron y los tomó de Sí, aquí. te fuiste a las máquinas. Bueno, no hay problema, fueron 3 pesos, se fue a las máquinas. Bueno, tomó 10 pesos que me sobraron de la leche. Bueno, fueron 50. Entonces que se empiecen a preocupar cuando empiece a robar, a quitarles 2.500 que sacaron que acababan de sacar del banco para pagar de la luz, y lo sacó de su monedero porque quería invitar a unos gansitos a sus compañeros. Sí, no, de hecho hay casos en los que los hijos hacen eso y los padres todavía lo ven como es que es un niño, se le hizo fácil, ¿no? Cuando ahí ya era el momento para poner la regla y la consecuencia. Es que está chiquito, pobrecito, ya crecerá. Y estamos hablando de un adolescente de 12 años. Aquí es donde yo creo que tenemos que ir planteándonos. La familia tiene un desarrollo. Sí. Tiene que ir viendo, tiene que ir buscando el manejo de las necesidades en cuanto al desarrollo del hijo. Sí, sí, sí. No lo que quiere el hijo, sino lo que necesita. Sí. Ejemplo, tengo sed. Ajá. ¿Cuál es el satisfactor de mi necesidad? ¿Qué necesito? ¿Líquido? No cualquier líquido, el agua. El agua. Ajá. Sí, porque una cosa es que tengo sed y otra cosa es que me pones un vaso de agua, uno de refresco. Okay. O una cuba como la que se está tomando. No, pero por ejemplo, ¿qué implica eso? Sí, okay, sí. Mi necesidad básica es el agua. ¿Sí? Si yo estoy haciendo un esfuerzo y me lo estoy ganando, puede ser que te tenga refresco. Claro. Pero en función de ese ganárselo. Sí, porque una cosa son tus necesidades, ¿no? Por ejemplo, a tu hijo le hace falta unos tenis y tú le puedes comprar unos tenis pues que cobran sus necesidades, que no ande descalzo, pero el niño quiere unos de 2,000, 3,000, 4,000 pesos porque son los de marca, son los de moda. Esos, si mi hijo no se los ha ganado, ya le estoy haciendo un mal si se los compro, ¿no? Exactamente, porque entonces está teniendo la idea de que merece todo, y no es cierto. El chico necesita unos tenis blancos para deportes en la escuela. Y hay unos tenis blancos muy baratos, de 500 pesos, 200 pesos, una cosa así, que perfectamente le sirven para el uniforme, pero él quiere los que trae Michael Jordan, o los que trae Piqué, o los que trae, ¿no? X jugador, X deportista, que salen en 2,000 pesos. Sí. ¿Sí? La misma función tienen los dos, pero el costo es diferente, y entonces ahí es donde. Eso tiene que ver con las consecuencias. Sí. Eso tiene que ver con el manejo de las acciones y las consecuencias. Para yo ganármelo, pues tengo que sacar buenas calificaciones, tengo que cumplir con las reglas que implican en casa, ¿no? Tengo que empezar a pues barrer, trapear, lavar mi ropa, lavar los trastes, que es lo que me corresponde. Sí, no, en todo caso, ¿no? Yo me acuerdo que antes te decían, ¿sabes qué? ¿Quieres esos tenis? Bueno, yo te iba a dar 300 para esos tenis. ¿Tú quieres esos de 500? Pues tú le tienes que machetear para juntar los otros 200 que te faltan, ¿no? Claro. Y actualmente yo me he dado cuenta que ya no es así. Que es que pues, yo quiero este celular. Digo, he visto incluso niños y niñas de 7 años con celulares de 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Y cuidado y no se le compren. Sí. Porque entonces el niño hace todo un, hace un berrinche, y entonces, y los papás tienen mucho miedo a que entonces llegue el DIF y vea al niño haciendo berrinche. Y entonces, como el papá está atentando contra los derechos humanos del niño, entonces se lo quitan. Sí. Este es uno de los graves errores. Y esto es lo que genera el famoso síndrome del niño emperador, ¿no? Claro. Y entonces, ese es el punto. Si bien es cierto,
los niños y dentro de esta normatividad, dentro de esta adaptación que tiene que ver con la familia. Sí. Están los derechos, las obligaciones, los valores, las normas, las reglas, ¿no? Si bien es cierto, está la parte de los derechos, Sí, sí, sí. pero los derechos implican unas obligaciones. O sea, sí es cierto, yo tengo derecho a... se me ocurre pensar, ahorita me viene a la mente. Sí. Tengo derecho a la salud, ujú, pero tengo la obligación Sí, de cuidar. la prevención. O sea, Perfecto. si yo me enfermo porque se me ocurrió salirme ahorita a esta hora y empezarme a mojar con mis compañeritos de la escuela, a aventarnos globos de agua, Sí, me voy a enfermar. sí, pierdes automáticamente el derecho a tu sanidad, Ujú, ¿no? A tu claro, porque finalmente yo atenté contra ese derecho. salud. Sí, Este es uno de los graves problemas, que finalmente los niños están muy conscientes de los derechos, pero no de sus obligaciones y pero no de las responsabilidades. obligaciones. Y entonces ya se desequilibra el sistema del poder, Muy bien. que tiene que ver con la jerarquía familiar en función de la toma de decisiones y el manejo de esta autoridad. Sí, y es que ahí yo, por ejemplo, ahora ves a niños que son cada vez más exigentes en cuestiones de, pues digo, antes te iba bien si tus padres cumplían darte un juguete, ¿no? Ahora tiene que ser de tal marca, de tal medida, y es por lo mismo que los padres, al no conocer su jerarquía, pues andan complaciendo a los hijos como realmente ellos son los que mandan, ¿no? Y que además, no solamente te exijo el juguete, te exijo a ti, papá, que vengas a jugar conmigo con ese juguete. Sí, Y entonces los papás se ponen a temblar porque tienen miedo de que, híjole, y mi hijo va a pensar que soy muy malo porque no juego con él o porque le quito el juguete y no, perdón. Uno de los graves errores que tenemos como papás es el pensar que podemos ser amigos de nuestros hijos. no, En definitiva, no. Podemos compartir cosas, podemos disfrutar cosas, podemos jugar entre nosotros, pero amigos no podemos serlo. Yo contigo, licenciado, pues a lo mejor en función de la amistad, de repente vamos, nos echamos una juerga, esto, lo otro, y a lo mejor en esa juerga, pues descubrimos cosas, ¿no? Y nos reímos de eso, ya. Uh-huh. Y yo puedo que no esté de acuerdo con esas cosas que descubrí de ti, pero bueno, son tus cosas y bueno, las respeto. sí. Eso no lo puedo hacer con mis hijos. Sí, no, porque si descubres algo que están haciendo mal, pues no puedes ser cómplice, ¿no? Exactamente. Yo no estoy de acuerdo con que fumes, ok, pero tú decides fumar, bueno, pues es tu decisión. Tengo que respetarla porque es mi amigo y es... Ajá. Pero como mi hijo... No te puedo permitir ciertas cosas. Exacto, no te puedo permitir porque además no tienes la edad para hacerlo. Tienes 14 años y ya quieres tomar cerveza. Pues no. Tú no puedes permitir, ¿no? Por ejemplo, como amigo te puedo permitir lo que quieras, ¿no? Porque pues tengo que... Un amigo es cómplice, ¿no? Es la realidad. Tú ves que tu amigo están haciendo A un amigo cosas. No lo regañas. No puedes, ¿no? O sea, no debes, puedes. no. ¿Sabes qué? No, te pasas. O sea, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y en ese punto llegas. Hasta ahí, ¿no? O sea, no me gusta, pero... No lo comparto contigo, pero es tu decisión y la respeto. No, incluso tú tomas la decisión de alejarte, ¿no? Pero hasta ahí no puedes demandarle que cambie su manera de vivir, ¿no? Y ese es el problema, que cuando te vuelves amigo de los hijos, sin darte cuenta entras a ser su cómplice, ¿no? Como el comercial, había un comercial hace muchos años de Sabritas, en donde estaban el papá y el hijo en pleno lago. Y el papá tenía la gorra volteada y entonces estaban pescando y no, pues somos cuates, no sé qué, no sé cuánto. Y le decía al niño, fíjate papá, que ya no quiero ir a la escuela. Ajá. Y entonces el otro, pum, se tenía que voltear la gorra. No, ahorita estoy como tu papá, nada de que no vas a la escuela. Sí. Esto tiene que ser así. Entras en esa ambigüedad. Sí. Entonces, ¿en dónde queda el rey? Sí. ¿Sí me explicó? Sí, no, y en cambio ahora actualmente, pues no, o sea, bueno, está bien, si no quieres, pues que ya no estudie, si no quiere, pues déjalo que ya no haga tantas cosas, ¿no?
Está chiquito. No, chiquito, no hagas berrinche, mira esto, lo otro, aquí está tu osito de peluche. Pero es un cuate que tiene 10 años, que está peleando por un osito de peluche y que además en la escuela va muy mal, ¿no? No toma apuntes, no hace tareas, le avienta el papeles a la maestra, pues todas las reglas las está rompiendo. ¿Cuándo crees que él va a aprender a obedecer? Y aquí, bueno, yo siempre, ahora sí, a nivel práctica profesional, ya a nivel personal, Sí. déjame compartirte algo. Yo me he dado cuenta a nivel percepción propia que algo que nos falta a los mexicanos, algo que no tenemos los mexicanos desde niños, Sí. tiene que ver con una habilidad o una capacidad que tenemos que ir desarrollando, que es la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración. ¿Qué quiere decir Ujú. esto? Esa capacidad que las personas tienen de espera, esa capacidad que las personas tienen de esforzarse para conseguir algo, o simplemente esa capacidad que tienen de estar formados en una hilera, en una fila, para conseguir algo. Digamos que la capacidad de toparte con pared y decir, ni modo, ya esto ya no lo puedo cambiar. Y tolerar, ¿no? Las cosas que nomás no se Vamos a pueden. las tortillas y hay 5 personas antes que yo. Sí. Ya me estoy jalando los pelos porque finalmente, Ya quieres todo híjole, bien desesperado. no, ya se están tardando mucho. ¿Y cuánto se pueden tardar despachando a 5 agentes? Exacto, ¿no? Cuando, perdón, en otros países, y tú lo ves, por ejemplo, con extranjeros que llegan y que por casualidad te los topas, bueno, te los topabas, ahorita no se puede, pero te los topabas en Chapultepec, por ejemplo, Sí. en la feria, ¿no? Pues los Sí. chavitos se echaban horas enteras formados para subirse a los carritos chocones o al carrusel o al... Sí, Ujú. eso es muy cierto. Y en cambio, el mexicano, ¿qué hace? El mexicano se hace desespera. bolas porque sabes que vete a formar allá y tú vete a formar allá y los adultos se dividen para que los chavitos no se aburran. Sí, sí, no tiene esa capacidad de dejarlos esperar, o tal vez incluso hay cosas que pues, no les toca, ¿no? No les corresponden. Y te voy a decir una cosa, cosas tan pequeñas como esas Sí, van generando el carácter. Y van generando esa parte de que al final, como no puedo lograr o no puedo conseguir lo que quiero, sí. si no me lo das, te lo Pues, quito. Y va a ser, ahora, aunque no quieras, va a ser a fuerza, ¿no? Ajá, por eso te digo, no me lo das, te lo quito. Sí. Eso se llama robo. Sí, sí, sí. Es ¿No? como aquel niño que ya hace bullying, ¿no? Por ejemplo, en la escuela a los niños y les quita sus plumas, les quita la torta, ¿no? Y muchas veces, pues al contrario, ¿no? Se le aplauden todavía a los padres. Bien, hijo, no te dejes. Y el otro pobre, pues ya está todo. Ahora, date cuenta de una cosa. Obviamente esto va generando, y hay señales muy claras, ¿eh? Va generando señales así muy, muy importantes entre los chavos, entre los chicos, por ejemplo. Sí, Tú mencionaste algo bien importante que a lo mejor incluso valdría la pena profundizar en otro en otro programa. en otro programa, pero esto del bullying. Sí, El bullying puede ser tan fuerte, mucha gente dice, ay, pero siempre ha habido bullying, siempre ha habido el puerquito del salón y el que agarrábamos de bajada, pero no siempre ha habido la capacidad de soportar la de tolerancia. soportar y de adaptar. Ahorita, por ejemplo, mucho de los suicidios de los adolescentes Es por la incapacidad, por- la frustración, ¿no? es por bullying y por toda esta incapacidad y toda tolerar. esta parte de manejo de poder, de sumisión del otro. Sí, sí, sí. Y esto o sea, tiene como fondo una falta de manejo jerárquico, de manejo de autoridad, de manejo de esos límites. ¿Qué son los límites? Pues hasta dónde puedo llegar.
Sí, ¿no? Digamos que puede ser hasta un regalo que de vez en cuando frustres un poquito a tu hijo, ¿no? Ujú, Digo, claro. puedes darle ese juguete, pero a veces puedes darle también un regalo como no comprárselo. O aquí está el juguete. Pero ¿sabes qué? Para que puedas jugar con él, ahí tienes tu tarea. Termínala y aquí está. Sí, sí, sí. Y esa manera es como un entrenamiento, porque ya cuando creces y que de repente pues no te dan los trabajos que querías, la chica que te gustaba quiere a otro, ¿no? Ya no cometes el horror, entonces ahora me la voy a robar y O ahora la incluso voy a... cosas tan fuertes como pues es que no me puedo, no me gusta tu reloj. Ujú. Sí. No puedo ahorrar para comprármelo. Pum, te lo arranco. Sí, sí, eso es lo Y que... entonces, Y, ¿dónde sí, está el límite? ¿Dónde está la parte de la estructura? y es que es muy cierto, ¿no? Porque en cuestión de delincuencia, sobre todo a veces uno dice, es que estaban robando por necesidad. Y tú dices, puede ser, pero la verdad es que todos tenemos necesidad y muchos preferimos mejor ganarnos las cosas. Ahora vamos viendo, ¿Sí? cuando dices necesidad, ¿a qué te refieres? Sí. Si yo voy viendo un cuate que está totalmente en los huesos y se mete a una panadería y se echa a correr, me queda claro que sí es necesidad, Sí, la verdad. ¿no? Sí, lo ves y dices, bueno, no. A lo mejor podrá tener, no tener un juicio, ¿cómo se llama? Un buen juicio mental, o podrá tener alguna situación ahí medio, Sí, ¿no? el Difícil. contexto cambia, ¿no? El Claro, a lo panorama. mejor tendrá un juicio de realidad bajo, a lo mejor hay un inicio de locura o de esquizofrenia, lo que tú quieras, sí, pero por lo que quieras, Pero fue la necesidad. Y así le encontró la forma de de resolverlo. cubrirla, ¿no? Pero ¿sabes qué? Pues mira, yo aquí traigo mi reloj, pero me gusta el tuyo también, entonces te lo quito. Sí, como que estás quitando por quitar, ¿no? Ni lo necesitas, ni lo ocupas. Más sin en cambio, pues lo ves más por el placer, por el deseo, ¿no? Ujú, porque es lo que me gustó. Ujú. Sí, ¿Sí me explicó? Entonces, así como que, no, espérame. Esta parte de limitación, esta falta de límites, claro que va a ir generando toda una serie de circunstancias que en un futuro, sí. pues obviamente los chicos bajo esta educación, pues van a empezar a A no ver, tener esa moralidad. Yo hace rato hablaba de esa ética, sí. esa conformación de lo bien, de lo bueno y lo malo. Híjole, me gusta el carro que tiene el vecino. Bueno, pues hay que trabajar y hay que ahorrarle para Echarle comprarle uno ganas, igual. ¿no? Ujú, ok, se vale competir. Y se vale hasta en cierto grado codiciar tantito, ¿no? O sea, Ujú. como que ver y decir, mira, me gusta eso, yo lo quiero tener. Siempre y cuando esa codicia o esa ambición, como lo estás planteando, sea un motivador Sí, para que yo le eche ganas y entonces yo empiece a actuar y a buscar más trabajos, o un trabajo más remunerado, o echarle ganas en este sentido y y tener. tenerlo. Pero Ajá. no ir, bajar al vecino de su carro y Que ahí quitárselo. es exacto, que eso tiene que ver con la delincuencia. O sea, Sí. la delincuencia no es otra cosa, o es más bien, tiene que ver con el manejo del rompimiento de normas en función de esa falta de capacidad moral. Es decir, no verifico, no checo el daño. No mido consecuencias, No. ¿no? O sea, como que... No, porque el mundo es mío. Sí, o sea, te vuelves egoísta, ¿no? O sea, no piensas en esa persona que trabajó, que posiblemente tiene un hijo enfermo y a ti se te hace fácil subirte y quitarle su dinero, ¿no? Y además, puedo saber que está enfermo. Y bueno, ¿para qué quieres mantener a un enfermo? Yo estoy bien, yo estoy vivo, mejor dámelo a mí. Ya. ¿Sí? ¿Sí me explico? A ver, espérame, no estoy checando el daño. Estoy checando. Sí, ¿no? Ujú. Sí, porque ves esa clase de injusticias, ¿no? En esa clase de robos, en los que pues de repente la gente se sube al transporte público y como dice usted, no se roban un celular, se roban dos, tres, cuatro, no se roban un reloj, se roban cinco. Se Y tú roban dices, bolsos completos. O y sea, tú te das cuenta y dices, pues es que no necesitas tanto, ¿no? Ya es el simple hecho de querer hacerlo porque ya te faltan valores, trabajo duro, esfuerzo, disciplina. porque ya estás en función del dominio. Yo soy el dominante, todos los demás se tienen que someter a mí.
porque yo tengo una pistola aquí en la mano. Sí. Entonces, espérame. ¿Quién dijo eso? Sí. Y como decimos, esa persona que está robando es consecuencia de unos padres que nunca supieron poner reglas, límites, disciplinas y Cuando consecuencias. tomaba el cambio de las tortillas, cuando tomaba el cambio del monedero o el dinerito que se dejaba ahí sobre la mesa, que eran 3, 4 pesos nada más, o sea, no pasaba mayor, pero desde ahí ya empezaba a tener malos hábitos, ¿no? claro, no respeto esos 3 pesos que no son míos, Sí. que de alguien son, ahí están, y Sí, los ¿no? dejo porque de alguien son. Sí, no, ya es que antes tenías esa costumbre, ¿no? O sea, veías algo, si no es tuyo, ni lo agarres, te decían los padres. Hoy ¿O en preguntas? y en cambio hoy, pues ven algo y agárralo, mira, camina, ¿no? Y se van creando esa clase de hábitos y costumbres que tarde o temprano sumen a una sociedad en un hábito delincuencial y al final dicen, es que es el gobierno el que no está haciendo su chamba, ¿no? O es que la maestra no me lo educó bien. Y resulta que no, que era usted el que pudo haber hecho que su colonia no tuviera tanta delincuencia, ¿no? Claro. O sea, a mí me llama mucho la atención, ya hablando de esta parte, Sí. híjole, a mí me llama mucho la atención cuando sacan notas de los penales, por ejemplo, Sí. y las familias se ponen pero enfurecidas porque castigaron a su interno porque no cumplió Ok. una regla de adentro y entonces arman unos zafarranchos terribles. Sí. O sea, a ver, pues están por algo, no están dentro de un reclusorio por buenas personas. De entrada algo tuvo que haber pasado. Sí, digo, habrá el que estuvo en un mal momento, ¿no? Aquel que se dejó llevar por sus emociones. No o- descarto que haya gente inocente que no tenga nada que ver y que Sí. bueno, pues, por estar en un lugar equivocado, Hora equivocada, salen involucrados. No lo descarto. Pero habrá quienes si están porque estaban secuestrando, estaban Ajá, haciendo varias exactamente. situaciones. Y bueno, ¿cómo es posible que me maltraten así a mi hija que le cortó los testículos al novio porque Sí. le agarró la pompi? Pues espérame, pues es que está haciendo un daño, Sí. ¿no? Entonces, a ver, sí, pero es que el otro le agarró, sí, pero no equivale, o sea, fíjate cómo no van no equivale el castigo con la... Sí, ¿no? como que con la acción. como que la gente está confundida, ¿no? Porque yo veo mucho, por ejemplo, las redes sociales, que de repente no dudo, ¿no? Porque lo he visto con la cuestión de los policías, ¿no? Que están arrestando, por ejemplo, a una persona que está delinquiendo y llega toda la bolita y toda la banda y los vecinos y déjalo y no lo maltrates y sabes qué, déjalo, te vamos a golpear a ti, policía. Ya los dejan y luego ya a los 15 días que andan robándolos en su colonia, ya se lavan la mano y dicen, es que los policías no hacen su trabajo. Cuando realmente pues es la misma sociedad que apapacha esta clase de conductas desde la familia con los hijos. Porque yo lo he visto casos, digo, muy graves en los que el papá se droga, los tíos se drogan, todos roban, incluso en el que el papá ya llega con la familia y dice, miren, estas fueron las ganancias del día de hoy, a ver, tú sepárame los anillos, tú los relojes. Y ahí estás mencionando algo bien importante, fíjate. Algo muy importante es que si la familia, una función de la familia es la transmitir normas, reglas, una moral, una ética, Sí, y una cultura con todo lo que implica valores y demás, ahí tú estás pasando un antivalor, sí, como es el robo, a convertirlo en algo muy positivo sí, algo como para que la muy común. propia familia. Y esto es gravísimo. Sí, porque actualmente... Es que por tontos me los amolé, dicho en otras palabras. Sí, sí, tal ¿no? cual, como que lo ves como un acto de grandeza, de Ajá. heroísmo. Claro. Sí. Como venía jugando en el camión, por tonto me lo amolé. Sí, Y la verdad es que no, la verdad es que, perdón,
era su derecho venir jugando en el camión, sentado en su celular y lo que quieras. Ujú. Y tú tienes que aprender a respetar. Pero entonces eso ya se convierte en un antivalor. Sí. ¿Por qué? Porque como tú dices, la propia familia se organiza para que, a ver, espérenme, aquí está, de todo esto que estoy soltando, tú sacas los anillos, tú los relojes, tú las cadenas, tú las llaves. No, y es que en verdad tú lo ves en todas estas herencias a veces familiares. Digo, hubo tiempos en los que, bueno, todos tenemos un familiar que por ahí, ¿no? No se ha de saber, se rumora que se puede dedicar a ciertas cosas, ¿no? Puede haber sido un abuelo, puede haber sido el que quieras, pero eran como que secretos familiares y como que quien lo hizo, pues ya por bajita del agua, ¿no? Pero actualmente tú ves cómo ya las personas así a lo descarado llegan y ves que mi papá vende esto, mi papá se dedica a esto, mi papá hace lo otro, y ahora tu hijo estás aprendiendo esas cosas también. Y ya lo descarado es así como que ya son herencias intrageneracionales, ¿no? Que ya es familia, que ya lo hacía papá, lo hacía el abuelo, y por ende el hijo lo hace y ni siquiera no, pues no lo voy a hacer porque no quiero enseñarle a mi hijo esa clase de hábitos. No, al contrario, Sí, hazlo. ya se convierten en valores. ¿Sí? Hace poco, por ejemplo, cuando apresaron a este chico de Sinaloa, ¿no? Sí. Y lo soltaron al hijo del Chapo, por ejemplo, y se empezaron a sacar unos memes que uno decía, espérate, pero es que es algo muy fuerte y tú te estás riendo de esto fuerte. Sí. Que decían de niño bien a narco, ja, por ejemplo. Espérate, cosas así tan fuertes como esas, ¿no? Sí. Y que tú dices, no, oye, espérame, pues estás hablando de antivalores, estás hablando de reglas rotas, estás hablando de un daño al otro. Sí, no, porque digo, actualmente parecería que está de moda, ¿no? Todos quieren, escuchan toda esta clase de música que te invita a robar, tomar, levantones, vender ciertas cosas, y tú ves, ¿no? Cómo los papás escuchan esas cosas. Está padre, digo, a mí también me gusta esa parte, pero tú te das cuenta que de repente es como al hijo que es pequeño y ya le estás enseñando a tomar, ¿no? Y lo aplaudes. Las series, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la influencia de los medios de comunicación. No, es que yo quiero ser como el Señor de los Cielos, de acuerdo a la serie, no tanto a la realidad, ¿no? No tanto el personaje real, sino el actor el actor, exactamente. Sí, y te lo venden así como un héroe, ¿no? Como algo muy yo padre. Quiero ser como la reina del sur, o yo, ¿sí me explico? Y tú dices, ¿sabes? Espérate, pero estás hablando de unas personas que se dedican a hacer un daño, y que no es cosa se llama, no es justificable el daño. Sí, ¿no? Como que te deshumanizas, ¿no? Porque ahora te voy a dar un levantón, que te voy a hacer aquello, y ves a todo el mundo sintiéndose sicarios, ¿no? Quieren ser sicarios. Ahorita ya hay muchos niños que quieren ser sicarios. Claro, y bueno, y los hay. ¿Sí? O sea, si tú te das cuenta qué pasó ahora con el gobernador el alcalde de ¿cómo se llama? De Valle de Chalco. Ah, sí, dicen que lo mató un adolescente. ¿Sí? Y sale la foto del adolescente y efectivamente es un cuate que apenas si le está saliendo el bozo aquí del bigote. Sí, es bastante joven. Y entonces, a ver, espérame, y él es el que le da el tiro en la cabeza, entonces, no, pues espérate, sí es como que muy impresionante cómo en la actualidad se ha manejado o se ha distorsionado este concepto. Sí, parecería que la gente está al revés, ¿no? Lo que es dañino es sano y lo que es sano es dañino. Ahora, aquí el problema, volvemos a lo mismo. ¿Qué está pasando con toda con estas funciones familiares, con esta culturización en la actualidad? Si estamos hablando de una cultura
tendiente a la maximización, por ejemplo, del feminismo en su grado extremo, Sí, como sí. como está Se está saliendo sucediendo. de control. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que al rato, entonces, las propias chicas Sí, descalifiquen cualquier regla masculina por venir del hombre, nada más. sí, ¿no? Como que ya no va, ya no tan fácilmente va a decir, es que te toca lavar los trastes, ¿no? Ay, no, está siendo muy patriarcado el asunto y Ujú. se te O van a sea, ir ya no va a encima, ser ¿no? lavar los trastes. A ver, yo no sé cómo le vas a hacer, Sí, pero ¿sabes qué? Tú tienes que hacerte cargo de todo. ¿Qué sucede? Un poco lo que planteábamos, o sea, lo que hemos planteado cuando trabajamos en cosas en terapia familiares, tiene que ver esta parte del equilibrio, ajá, ¿no? sí, En el manejo de la familia en función de la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la familia? pues el padre o la madre, ¿no? Y los dos. Como los dos, Ujú. si es que los dos están juntos. Exactamente, ¿no? Y aunque no estén juntos. Sí, bueno, es que eso es cierto, ¿no? Puede ser que una cosa son padres y una cosa es como pareja, ¿no? Y como padres, Exactamente. pues van a Por estar eso te toda digo, la aunque vida. no estén juntos, podrán divorciarse, podrán destrozarse ellos dos como personas. Pero jamás Pero tienen un les harán daño a compromiso. los hijos. Pero tienen un compromiso y suena muy romántico, pero es muy fuerte, más allá de que hasta que la muerte los separe, que son los hijos, porque nunca van Sí. a dejar de ser los papás Padres, sí. de fulano o las mamás de Mengano. Y yo creo que eso es uno de los factores que también hace que la jerarquía se pierda dentro del núcleo familiar, porque pasa mucho que luego los padres confunden el rol de padres como pareja y resulta que a veces por tener problemas en el sistema conyugal, lo llevo hacia la parte paterna o parental. Y luego ya, si la mamá le dice, es que tú no vas a salir porque no has hecho tu tarea y no has hecho lo otro. Ah, pero como el papá está enojado con la mamá, va y sabotea la jerarquía y dice, no, sí, vete tú, no le hagas caso a tu Vete, mamá. no le hagas caso a tu mamá, pero no le digas. Pero no le digas, yo te doy permiso. Ajá. Y automáticamente se rompe esa jerarquía, ¿no? Esa regla, esos límites que de repente son los que están careciendo en nuestra sociedad actualmente, ¿no? Ujú, claro, por eso una de las cosas, y por eso a mí me importaba mucho hablar de esto, porque si bien creo que la delincuencia es una cuestión social, Sí, tiene que ver con ese origen de la sociedad, que es la familia, y Sí. tiene que ver con esa parte interna de la propia familia, y tiene que ver con esa parte de la responsabilidad de la cabeza de Sí. la familia. Se tenía el mito de que es el papá o es la mamá, no, son los dos. la responsabilidad perdón, sí, claro. recae en los dos. Ujú. No es del presidente, no es del maestro, no es del vecino. Porque incluso, no vamos a ser sinceros, hasta en la sociedad, el que tu hijo esté juntándose con ciertas personas que delinquen, que infringen ciertas leyes, es porque tú lo has orillado, lo has descuidado, Lo has permitido. lo has permitido, y tú al rato culpas que es que el amigo sonsacó a mi hijo, ¿no? Y es que el gobierno, y es que la maestra, y es que siempre buscando echar la responsabilidad hacia lo externo, ¿no? Ujú. Y ahí está que de repente cuando tu hijo ya manifiesta ciertos comportamientos, pues ya no lo puedes controlar, O cuando lo vemos en la cárcel, ¿sí? entonces es que por tu culpa, y le dice la mamá al papá, por tu culpa, porque ya viste, tú que tomabas. Sí, pero a ver, pero tú permitías, y tú también hacías, y tú también. ¿Sí me explicó? Se echan la bolita, Ujú. ¿no? Sí, claro. Es una responsabilidad compartida, por eso hablaba de un compromiso muy románticamente, Sí. más allá de que la muerte los separe. Es un compromiso eterno, porque finalmente mi papá y mi mamá jamás van a dejar de ser mi papá y mi mamá. Sí, ¿no? Con todas sus virtudes, con todos sus defectos, con toda su genética, con todo lo que ustedes quieran,
pues finalmente yo podré incluso encontrar a alguien que me apapache como yo hubiera querido que me apapachara mi papá, y entonces no, es que es mi papá de corazón, o es mi hermano de corazón. Sí. Pues sí, pero pues no es el natural, no es el real, no es el... Ujú. Sí, sí, sí. Y el papá es el papá, la mamá es la mamá, no hay vuelta de hoja. Ujú. Esa es una de las cuestiones importantes de la teoría sistémica. La teoría sistémica es un poco rígida, un poco dura en ese sentido. Sí, sí, sí. Las cosas son así. Ujú. No es blanco, no es negro, sí hay matices, pero son así. Y tienen que ser, si no hay atajos. Ujú. No. No, por ejemplo, y eso me comentaba hace mucho que eso ayuda, cuando tienes una buena educación sustentada en valores, en reglas, en límites, en respetar jerarquías, eso ayuda a que una persona tenga el buen conocimiento del bien y el mal y pueda tomar buenas decisiones, ¿no? Exactamente, y entonces las decisiones que voy tomando son más asertivas. Sí. O sea, en lugar de asaltar un banco, pues mejor voy, presento mi, ¿cómo se llama? ¿Tu currículum? Mi currículum, presento mi hoja de solicitud de empleo, y a lo mejor empiezo como cajero y al rato termino como gerente. Exacto. Ajá. ¿Sí me explicó? Sí, ya no me dejo Son dos llevar por caminos la- diferentes. Ujú. En Sí. lugar de entrar a robar el banco, entro para poner eso. No, y aparte, como ya tuviste un previo entrenamiento de consecuencias, pues ya sabes, ya aprendes, ¿no? A que todo acto, toda decisión que tomes va a tener sus consecuencias, sean asertivas o no lo sean. Ujú. Y en cambio las personas parecería que toman decisiones sin pensar en las consecuencias. Exactamente. Y ahí nos vamos a topar con algo muy importante, o sea, algo que sucede con las personas en la familia tiene que ver la incongruencia. Ajá, Ujú. sí. ¿A qué me refiero? Pues yo no le puedo decir a un niño pequeñito, no digas mentiras, cuando me tocan a la puerta y es el que me viene a cobrar el abono de la televisión que compré la semana pasada, ¿no? Y le digo, dile que no estoy. Sí, no, ya no eres congruente, ¿no? Ujú. Tiene que ver con esa parte de lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, en una misma dirección. Sí, porque es como cuando le dices a un hijo, es que tienes que aprender de tus errores, ¿no? Ujú. Y tú por acá la regaste en la familia, en la pareja y no lo aceptas. Ujú, exactamente. O le estoy diciendo, no fumes y traigo el cigarro en la mano. Ajá. O estás diciendo, respeta a tu madre y le estás tú golpeando, Ajá. ¿no? Y tú eres el primero en no respetar la casa, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, así como que esas cosas nos van generando un ambiente propicio para que poco a poco se vaya retroalimentando esta ruptura de reglas hasta llegar al grado máximo, que es la delincuencia. Que ya la persona dice, no me interesa, no, yo hago lo que yo quiero, lo que me plazca, y si gustan o si no, yo soy el que manda. Porque además, mi mamá me va a sacar de la cárcel, va a pagar mi fianza, entonces pues a mí no hay problema. Sí, no, es como cuando, digo, ahorita ya no se da, pero ya ve que antes, pues sí te reprobaban en la primaria, ¿no? Y no faltaba la mamá que iba y échele la mano, maestro, mi hijo, ¿no? Páselo. Y ya bueno, ya lo pasaban ahí. Ujú. Y eso hacía que de todas maneras el niño reprobara en el siguiente año. Aquí lo mismo, ¿no? Tenemos hijos que de repente por delinquir, pues llegan al ministerio público y de repente llega papá y vende el carro, vende la casa para ir a sacarlos. Y tarde o temprano nomás el hijo vuelve otra vez a delinquir porque no aprendió la lección, ¿no? Claro, porque finalmente está sin esas consecuencias. Uno va aprendiendo en función de las consecuencias. Ujú. Y si no hay consecuencias, no hay aprendizaje. Ujú. Tú no vas a saber, a ver, te lo planteo de esa manera. Tú no vas a saber que no debes de comer mucho picante hasta que te afecte el estómago. Hasta que vayas al baño. Sí, cuando ya de repente estás de, ay, me duele la panza. A ver, ¿qué comiste? No, pues es que comí enchiladas de mole, más aparte un elote con chile piquín, más aparte Esquites con chiles manchados. ajá, exacto. Y entonces así como que no, espérate, pues sí,
Ahora, eso es la consecuencia. Y sí, te duele y por lo tanto el dolor La próxima ya no lo despierta. haces. Yo para lo próximo dice, no, ya aprendí mi lección, Ay, he hecho me poquito. gustan las tres cosas, bueno, pues para que no me haga tanto daño, solo hoy me como. como los esquites, mañana me como el elote y pasado mañana me como el mole y bueno, pues más o menos me voy, ¿sí me explicó? Y voy aprendiendo de mis errores, de mis consecuencias. Pero los papás no lo dejan, porque decíamos al principio que los padres no educan, cuidan nada más, ¿no? Y entonces no les permiten ese aprendizaje porque no les dejan sentir un poquito de dolor de sus consecuencias. Esa necesidad, fíjate que aquí hay una cuestión muy importante. ¿De dónde surge las acciones asertivas o las cosas que hago para conseguir una meta? La motivación, pues surge de la necesidad. Sí, sí, realmente es que es cierto. Cuando, digo, es muy claro, cuando alguien tiene ganas de ir al baño, ¡pum!, sale corriendo. Sí, Ahí está. sí, la misma ¿Me necesidad te explicó? obliga. La necesidad de ir al baño te va a obligar a salir corriendo. Así como la necesidad de comer. Te va a obligar a que de repente te sirvas un plato y te lo calientes. Así como que la necesidad del frío, pues te pondrás una chamarra. ¿Sí me explicó? Ese es el punto. No permitimos que lleguen a esa necesidad. Pobrecito, pues es que ya entendió la lección, ya pasó una noche en el Torito. Espérame, una noche para un, no sé, para un choque alcoholizado en un coche, Pues deberías. pues como que no es muy, no equivale la consecuencia. Sí, no. Tienes que, espérame, entrar en esa angustia, en esa carencia, en esa Crisis. por en decirlo esa así. crisis que te da el hecho de esta crisis que te genera la conciencia moral. Sí. Lo que mucha gente menciona como culpabilidad. No llegar a un extremo de la culpa, pero sí decir, ching, creo que la regué. No, pues tengo que ver cómo lo resuelvo. Sí. Sí, no les permites que entren en crisis y por lo tanto como que los sanas antes de tiempo, ¿no? Les Les quita. apapachas, les acaricias la rodilla antes de que se caigan. Pues, entonces, Sí. Sí, y eso es el problema, ¿no? Que incluso hasta decía una vez una persona, es que ya no hacen hombres y mujeres, hacen princesos y princesas. Y en vez de ser personas tolerantes a las frustraciones, a que se dan cuenta que la vida pues es un poquito, no es que sea dura, pero hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Como dice, pues hay que seguir reglas, normas, límites. Me acuerdo incluso que Emily Durkheim en su tesis del suicidio le llamaba esto anomia social, que todas las sociedades tenían la necesidad de tener instituciones que hablaban de reglas, límites, porque si no, pues cualquiera podría hacer y deshacer lo que quisiera. Y al no tenerlas, pues automáticamente una sociedad está destinada a suicidarse solita. a la eliminación. Un poco la hipótesis que maneja la película de La Purga, por ejemplo. Ah, sí, ¿no? Que tienen un día en especial. Un día en especial para poder hacer lo que se te pega la gana sin No, ninguna sí. consecuencia. No, espérame. Sí, está buena la película. En cuanto a ciencia ficción y Sí, te despierta pero tu si instinto tú lo asesino. trasladas a la vida cotidiana, no, No, espérame, está sí bien fuerte. cañón, sí. Sí está Sí, fuerte. no, porque imagínate tener un día en el que se permite robar, violar, matar, destruir, descuartizar, torturar, etcétera, etcétera. No, espérame. no, y en cambio la gente lo vive, ¿no? Parece mentira, pero tal vez no tienen un día en especial al año, como en la película, pero en cambio lo están empezando a hacer, ¿no? Como Claro, que ya, que finalmente social, a nivel social es lo que está pasando. sí, O sea, antes se decía, bueno, es que pues me persino al salir de mi casa porque sé que voy a salir, pero no sé si voy a regresar. Ahorita Sí. la gente ya no se persina. Sí. Ahorita la gente ya lo trae en la cabeza todo el tiempo de que sabe que va a salir.
Sí, y pero es que no sabe qué va a realizar. Y es que es cierto, porque dice, hablando de estas estructuras externas o funciones externas, que usted decía que la familia te enseña, fíjese, hay algo que usted me hizo recordar mucho, ¿no? Y que a veces son hábitos que también ayudan mucho a contrarrestar esta clase de conductas tóxicas dentro de la familia con los hijos, ¿no? Yo me acuerdo que antes, ¿no? Tú, esos hábitos que te enseñaba la familia, como, ¿sabes qué? O sea, quitando la religiosidad, sino como un hábito y una costumbre familiar. Pero el que te dijeran, ¿sabes qué? Pórtate bien porque Diosito te está viendo, sé buen niño, échale ganas, persínate, habla a Dios, ahora medita. Eran cosas que cuando tú salías de la calle, en verdad salías con la mentalidad de no dañar, no robar, y que en cierta manera mucha gente dice, no, es que eso también es creencia, es religión y es fanatismo religioso, pero muchas veces esa clase de cosas también servían. Te hacían salir con una mentalidad sana, con un deseo de decir, hoy no voy a robar o no voy a matar, ¿no? Como dirían esas leyes que de los 10 mandamientos, ¿no? Que pueden ser, diría la gente, es que son cuestiones religiosas, pero no, es que son reglamentos, ¿no? Que incluso en aquel entonces el pueblo de Israel, Moisés llega con sus 10 mandamientos, no robarás. Y independientemente sea religioso, no, yo creo que no robarás. Sí, debería seguirse aplicando, ¿no? Yo creo como... Exacto, tiene que ver con esa convivencia social. Algo que tú mencionas, por ejemplo, independientemente de la religiosidad, algo que tenemos los mexicanos, Sí, es que de repente, por ejemplo, seamos religiosos o no, sí, ujú, nuestras costumbres nos llevan ahí. sí, Y por ejemplo, yo no conozco una casa, una familia en donde los Reyes Magos no lleguen. sí, exacto. Sí, la mayoría llega. Pero ¿qué sucede? Cuando llegaban antes, Sí, era en función de las consecuencias. sí. Si te portaste bien, te van a traer lo que pediste. Si no te portaste Si no bien, te no portaste vas. bien, No te van a esperes traer nada. cosa llama un carbón retorcido, que era lo que te decían. Ujú. Sí, y tenía que ver con esas consecuencias. Sí, Y aun cuando hubieran llegado los Reyes Magos, el hecho de que los Reyes Magos me hubieran traído una pista, por ejemplo, para jugar sí. con carritos, ujú, estaba limitado su uso Ah, a que yo siguiera manteniendo mi conducta, porque si no mis papás podían limitar ese uso. sí, digamos que era tu derecho jugar porque te lo ganaste, Ujú. pero era tu obligación primero cumplir ciertas reglas para Y tener como era derecho a un la pista. regalo, pues nadie me lo podía quitar, sí, pero yo tenía que ganarme el tiempo de usarlo. Sí, sí, no, Y y eso se ha perdido. sí, esa clase de hábitos eran padres, eran bonitos, ¿no? El que te vendían una mente positiva a los abuelos antes, Ujú. que son cosas que ya se han perdido, ¿no? Y sobre todo, como es esa chancla, o sea, esa chancla que ya veías la mirada fulminante del papá y de la mamá y ya, hasta ya no te tenían que decir nada. Ya la forma en que te veían, automáticamente te mandaban un mensaje. Claro. Cálmese, siéntese. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que ante esta situación, los papás de ahora les empiezan a tener miedo a los hijos. Sí, sí, realmente los padres se han vuelto muy temerosos porque, sí, realmente les hace falta mucho carácter actualmente a las personas. ¿Y en función de qué? Insisto, de todo este, de todo este empoderamiento mal hecho, mal empleado Ajá, de los propios hijos. sí, Ya sé que haciendo berrinche mi mamá no me va a decir nada porque le tiene miedo a que el señor de junto le vaya a decir. sí, que le voy a echar al DIF. Ujú, ¿no? exactamente. Cuando, bueno, perdón, pero si me podrán echar al DIF, pero pues tendrá que haber una justificación real, Sí, ujú, para No. que el DIF intervenga. Es Sí. que está regañando a su hijo, pues es mi hijo, lo sí, estoy regañando porque se comportó inadecuadamente, porque esa no es la manera función. en la que yo lo eduqué.
¿no? Y actualmente pues sí se ha perdido mucha parte de la jerarquía. Hay personas que no saben comportarse realmente, siendo adultos, ya siendo adultos no saben comportarse, la verdad. Llegas a trabajos donde todos se agarran contra todos porque no saben respetar jerarquías, tiempos. Todo eso se ha perdido, Espacios. ¿no? Espacios, ¿no? Llegan y te agarran tus cosas y ¿por qué se meten con mis macetas? ¿No? Decía el comercial. Y pues, licenciado, para ir cerrando esta parte, que es muy interesante porque yo quiero pensar que si queremos hacer un impacto a nivel social, ¿no? De entrada tenemos que empezar en casa. Claro. No, nada de que voy y me quejo y no seas congruente, de que no quieras delincuencia y tú no le enseñas a tus hijos pues a que respeten reglas, límites. ¿Qué consejo le puede dar, por ejemplo, pues a los padres, ¿no? A la sociedad? Yo creo que, mira, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer como papás es ubicarnos en esa posición de que al ser papás estamos dando o educando a un niño en función de las necesidades de su desarrollo. Sí. Lo que necesita, no lo que no quiere. lo que quiere. Y empezar a darles lo que necesitan, y si lo que necesita pues es una consecuencia, pues dársela. Si necesito regañarte, me va a doler, pero lo tengo que hacer. Si necesito sancionarte, pues me va a doler, pero lo tengo que hacer. Si necesito llevarte a que vayas y entregues ese juguete que te robaste, lo tengo que hacer, aunque también a mí me dé vergüenza. Uh-huh. Por mucha vergüenza que me dé, tú tienes que cumplir con eso. Sí. Sí, claro. Y esto ya les va permitiendo vivir las consecuencias. No, pues la verdad es que es un tema muy, muy padre, porque yo creo que nadie quiere ser fábrica de delincuentes. Más sin en cambio, algo está pasando por ahí que la delincuencia se ha soltado, pero a todos lados, ¿no? A lo mejor tiene que ver con esa parte emocional. Si yo te regaño, si yo te pongo límites, si yo te doy estas reglas y estas órdenes, es porque no te quiero. Sí. Y yo como adulto tengo que entender que es a la inversa. Sí. Si yo te regaño, si yo te pongo límites, si yo te manejo esta estructura, es porque te quiero a ti, uh-huh, y quiero que tengas tú una vida en un futuro sana, uh-huh, y puedas ser feliz. Sí. Decía mi abuelita, ¿no? Prefiero un hijo chimuelo que un hijo en la cárcel. Exactamente. Ya no le pondrán su placa, pero Pues muchas gracias, licenciado. La verdad es un tema bastante extenso y esperamos que pronto venga con otro tema. Es un tema que realmente es fuerte, ¿no? Porque aquí les estamos aventando completamente la responsabilidad a la familia de la delincuencia. No al presidente, no a la sociedad, no a los vecinos, no a las malas amistades, no. Netamente se le estamos aventando a los padres, pero... De hecho, si me permites, licenciado, sí, yo creo que el abrir la puerta a este tema, obviamente a la gente, a los papás, les va a generar y les va a mover muchas cosas, y va a haber cosas que quieran decir, cosas que quieran expresar. Sí. A mí se me ocurre pensar que, ya sea aquí en el canal, sí, o si me permites, daría yo mi correo electrónico personal. Claro. Para que entonces en algún momento dado, en función de sus comentarios y de las dudas que vayan teniendo, pues a lo mejor se estructura, ¿sí?, ¿no? Esa clarificación de dudas, y próximamente clarifiquemos toda esa parte. Sí, ¿no? Además recordemos que la verdad nos hará libres, ¿no? Claro. Pero primero te va a generar mucho coraje. Claro, a nadie me gusta que le digan las cosas que no... Sí, no, pero primero te hará enojar, pero después te va a hacer libre, ¿no? Sí, ¿no? Y muchas veces este programa es lo que buscamos, que las personas aprendan a no apapachar las conductas que no les van a servir, que les van a ayudar a destruirse. Esas conductas hay que mandarlas lejos, ¿no? Esas conductas son las que no hay que apapachar, hay que
correrlas de Sí, nuestras exacto. vidas. Y pues obviamente de repente pues tenemos que escuchar la verdad que nos duele y que te digan, ¿sabe qué? Si su hijo anda delinquiendo, anda haciendo bullying, anda robando, no culpe. Sí hay una responsabilidad de un hijo, porque también pues ya también tienen su libre albedrío y cuando es adulto él decide, ¿no? Pero muy en el fondo usted es responsable de que su hijo esté en la cárcel, ¿no? Pero en este sentido, y es prevenible en cuanto a, por ejemplo, con los niños. Sí, Si nosotros queremos un mundo diferente, o sea, nosotros podemos empezar a trabajar como papás con los niños pequeños, en sí, función de ir retomando esta autoridad, de esta jerarquía. sí, A no, mí me queda claro que los adultos actualmente, pues ya no podemos hacer mucho. sí, no, no, Ujú. y es que, bueno, por ejemplo, yo escuchaba a esta chica, que se la pasa dando pláticas, ¿no? Sobre el ambiente y que tiene Asperger, ¿no? Creo, y que Ujú. dice que su generación decidirá el futuro, ¿no? Y yo creo que sí, pero yo creo que la deciden más que nada los padres que están educando a sus hijos, ¿no? Claro. Como que el futuro realmente nace desde casa. Con los padres ya los hijos serán la consecuencia. Y en función de esa concientización que nosotros como papás Hagamos. podamos hacer. Sí, porque digo, tu generación puede ser, sí, el futuro físicamente, pero serán los valores que te generen los padres los que realmente van a hacer que te ayude a construir ese futuro, ¿no? Pues muchas gracias, licenciada. Como todo, un placer estar con usted y compartir este tema fuerte, pero como dicen, no, no era el tema que querían, era el tema que necesitaban, ¿no? Y pues, Y bueno, por eso te planteaba, seguramente surgen dudas. sí, Yo creo que sería conveniente poner los correos, ¿no? claro, sí, aparece, ya como se dan cuenta, están apareciendo en este momento aquí abajo, ¿no? Ujú. Y ahí pueden llegar sus dudas, sus comentarios, incluso pues tenemos la oportunidad de contar con la presencia y su tiempo del licenciado, ¿no? Bueno, también tiene la maestría en psicoterapia de pareja y familia, ¿no? Pero nos quedamos con la costumbre, ¿no? De decirnos licenciados, pero no, digo, es el maestro, psicólogo, especialista en terapia de familia y de pareja, y si tienen alguna duda o quieren un tema que él quiera compartir con nosotros, puede ser que ustedes digan, ¿sabes qué? Pues ahora quiero saber más acerca de la pareja, o ahora quiero saber más acerca de manejar asertivamente a mis hijos, ¿no? El tema que gusten, el licenciado está abierto, ya nos lo dijo la otra vez, y pues manden sus comentarios, ¿no? Suscríbanse, denle like, compartan, ¿no? Nuestros videos. Y pues, algo para cerrar, licenciado. No, muchas gracias por la invitación y bueno, pues hasta la próxima. Pues hasta la próxima, muchas gracias y sobre todo agradecemos, bueno, yo en lo personal, y agradecemos a Dios que nos permitió hacer este programa porque se nos estaba complicando un poquito por muchas cuestiones de tiempo y situaciones y pues nos estaremos viendo. Gracias.